Alishamushka tukuykuna wawki panikuna astawan ñukanchik runa yachay runa muskuykunata imashinami yachananchik karanakanchik mishukunama yanakunama raysu llaqtamanta wawkikunama tukuykunami ñukanchik kawsaypika ilian astawan chawpirishka imashina mana rikun chaymantaka kunan chishipika rimarishun ñukanchik runa hampikunata imashinami ñukanchik hamuntanchik ñukanchik kawsanchik kay pachapi tukuykuna ashawta runa shimitapash yachangapa. Bien, agradecer a todos. Para nosotros hablar de la medicina, de la salud desde la visión cósmica o cosmovivencia, más que una cosmovisión o más que una filosofía, muchas veces confundida, ¿no? Como filosofía andina o cosmovisión, ¿no? Desde esta perspectiva es importante partir entendiendo la dimensión Pacha, ¿no? La dimensión Pacha, como Ochoa sostiene, es una concepción del cosmos, una síntesis de materia y energía, ¿no? Lo que nosotros diríamos Uko y Ayu, que nuestros abuelos nos decían, ¿no? Cuando teníamos problemas de desequilibrio, Uku me manali kashka, o Ayu o Aya, Chaikunan Huactashkanga, dice, o sea, tienes problemas de desenergización, desde ahí viene la concepción de los catisques o que es el resto, ¿no? Entonces siempre decían de esta manera, ¿no? Que siempre es un toroide, ¿no? Por eso fabricamos cuando hacemos ceremonias círculos desde el pensamiento no ancestral, nuestra derecha es a la izquierda y nuestra izquierda es a la derecha, ¿no? Esos pensamientos son los que nos hacen nuestro propio sistema de convicción, sistema de creencias, sistema de pensamiento, más que una filosofía, un sistema de cosmovivencia, entender, ¿no? El círculo, porque a la derecha, mientras que nosotros hacemos a la izquierda, en el occidente dirían, pero están haciendo a la derecha, porque el principio de Pacha es englobar, ¿no? Entonces, el principio de Pacha, por eso hacemos en realidad sería a la izquierda, ¿no? Pero para nosotros es derecha. Por eso cuando hay ritualidades de matrimonios y todo, hay que saber por dónde entramos a la casa, no se entra por donde quiera, o sea, tú eres dueño o prioste o padrino o novio, entonces, para entrar al templo, que es el hogar, la casa, uno sabe por dónde entrar y la derecha es el punto clave que en Occidente sería la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha para el Occidente es abierto, ¿no? No engloba, el izquierdo es abierto, mientras que para nosotros el derecho engloba, ¿no? Por eso se forma las manos cruzadas de Tiwanaku, donde está el Aini, ¿no? Entonces, el sustento de más que una filosofía, una cosmovivencia, ¿no? De entender y saber sentir en nuestro sentir, pensar, ¿no? Entonces, desde esta concepción, eh, eh, el cuyuy que significaría un sinónimo de movimiento, porque otro de los puntos es importante analizar que muchas veces el quichua está traducido o pretenden traducir al español, mientras que no es así, nuestra lengua del Yachag es codificada, ¿no? Tiene un significado profundo, ¿no? Entonces, eso en sentido para entender, para ir comprendiendo, ¿no? Mundo simbólico, la cuestión cognitiva, energía cosmovivencial, ¿no? Pachamama, muchas veces muchos autores que no quiero decir quiénes han escrito y lo interpretan mal, por respeto, lo interpretan como Alpamama, o sea, lo dicen Madre Tierra, y muchos de los artículos científicos están escritos en esta corriente, Pachamama, Madre Tierra, ¿no? Mientras que Madre Tierra es Alpamama, no es lo mismo que cuando yo digo no es lo mismo decir una cosa y entender otra cosa. No es lo mismo, dos cosas son muy diferentes. Entonces, el principio de visión cósmica es madre tiempo, madre espacio. La traducción de Pachamama queriendo entender, pero la traducción
De madre tiempo, madre espacio se comprende dos líneas, una línea conocida y la otra línea desconocida. Uno somatizado, uno energizado. Por eso vamos a entrar en la chacana para entender la chacana, ¿no? Entonces, son cuatro espacios y cuatro tiempos. El espacio conocido, el tiempo que es energético que pasa, ¿no? Por eso hablamos de dos, de dualidad, ¿no? Paridad. Pacha, que en realidad es fuerza, energía ilimitada, presente en todo ser vivo y totalidad cosmotelórica que es Cha. Es decir, Pacha, dualidad espiritual sobrenatural. Y Cha, fuerza, energía ilimitada presente en todo ser vivo. Entonces, Pacha es un todo. Bien, eh, luego yo lo digo, eh, el, un poco entrando, fusionando el éxodo, la génesis o la génesis y el éxodo de la medicina o de la enfermedad, entre comillas, porque desde nuestra concepción no hay enfermedad. La enfermedad, desde el occidente, la enfermedad es malo, la enfermedad te maldice, la enfermedad es algo que te hace daño, la enfermedad es algo castigo. Por lo tanto, desde esta concepción ya estás enfermo, ¿no? Y la persona que encarga es como que dice, yo soy el médico, ¿no? Yo soy, desde ahí viene la concepción de ego, de decir, yo soy el que sana, pues, ¿no? De ahí vienen los complejos de superioridad e inferioridad, ¿no? Entonces, por eso desde nuestro principio, diría el código IETAM. O sea, estos códigos de los principios que el corriente científico se rige, mientras que nuestra medicina nos regimos de filósofos como Hipócrates y una gama de científicos, filósofos que hay. Nosotros nos regimos cuando alguien dice, ¿y dónde están sus filósofos? Los filósofos están en la dimensión Pacha. No, ahí están. Entonces, dentro de esto, en la dimensión Pacha, hay código Yetam y el código Yetam es el desequilibrio del Tinkuy, que es el choque de opuesto complementario que hemos publicado con Taita Irpa justo esto en una revista científica para explicar, o sea, la esencia del Tup Taptania Pacha o la esencia del Yetam, en qué consiste o por qué desde ahí nosotros decimos es la génesis y el éxodo de la medicina. Es decir, ¿por qué decimos que no hay enfermedad en nuestro principio? El IETAM, como dice código de choques complementarios, ¿no? Es decir, es la unión del tiximuyo. ¿Qué es el tiximuyo? Es la unión, diríamos, el espermatozoide y el óvulo. Desde esta concepción, preconcepción, se genera el tínculo. Perdón, estoy en el Yananti, el Yananti, la dualidad paritaria complementaria opuesta, es decir, desde Cari y Warmi, desde la unión del tiximuyo, se genera el causa, ¿no? De una célula va multiplicando, ¿no? Cuando esta unión del Yananti se altera en la concepción, desde ahí nace más que una enfermedad, un desequilibrio. Cuando el código Yananti es convivido con los códigos cosmotelúricos, desde ahí vienen los amautas, la sabiduría, los sabios del Alicausa, ¿no? Pero cuando esto está desequilibrado, ¿por qué muchos preguntan en el Incario, etcétera, por qué había el Sumacausa, ¿no? O por qué era la vida diferente, en otras palabras, y por qué la sociedad está corrupta o por qué hoy estamos así? Desde el principio del código IETAM el problema está en el Yananti, es decir, en el Tiximuyo, ¿no? Desde ahí se genera un desequilibrio del Mancharisca. O sea, cuando intervenimos en esto con el TARI, en el Tiximuyo, ahí está el punto clave. Es decir, nuestros compañeros que expusieron al anterior, aquí habría una gama de todo lo que ellos hablarían, los desórdenes psicológicos, las enfermedades desconocidas, etcétera. Aquí, más que nosotros tipificar un cúmulo de enfermedades, lo que nos interesa es qué pasó en el Tiximuyo, qué sucedió en el Tiximuyo, cómo se generó el Mancharisca, en qué etapa se generó el Mancharisca y hacemos esa intervención, ¿no? El segundo es el Tincuna, que es decir, un choque de opuestos complementario, es decir, aquí viene
la cuestión de que necesariamente debe haber dos elementos como en el Yananti y que estos dos elementos tienen que tejer, es decir, para tejer un aguayo necesitamos el palo macho, palo hembra, todos los iyaguas, necesitamos un telar, necesitamos, siempre vamos de dos. Y este choque, este encuentro es positivo, este encuentro se equilibra y se genera el bienestar. Cuando este choque no se tiene un encuentro positivo, desde ahí viene lo que podríamos decir todos los ismos, machismos, etcétera, etcétera, el dominio de una persona. Desde aquí se genera la polarización de una cosa, es decir, que el hombre tiene más facultades, la mujer menos, los colores para esto, las funciones para esto, por lo tanto el encuentro se polariza y por lo tanto somatiza las energías y por lo tanto nace una gama de enfermedades que podríamos estar en el hapishka, ¿no? Bien, el otro estaríamos el Aini, comprendido como Yanapana. Yanapana, es decir, eh, más que una, ayuda a una fusión de coherencia de dos ideologías en compromiso como puente, como chacana. Es decir, para que haya un Aini verdadero, debe haber el Yachay, Munay, Ushay, Rushay, ¿no? Por lo tanto, aquí cuando se desequilibra estos procesos, se genera el Catispa. Es decir, el Aini lo interpretamos como una cuestión tengo que hacer un favor. O sea, tengo que hacer un favor o tengo que dar o tengo que ser recíproco, ¿no? Una recíproca monótona. Y en realidad el AINI no va a una monotonía de reciprocidad, sino a un deber, a uno, arinishka, que tejes desde el corazón. Es decir, cuando yo comencé a entrar en este camino, hace más de 20 años, no entendía cuando querían decir es que tú no haces AINI, porque en las universidades nunca te enseñaron a hacer AINI, solo te usan, te hacen usar el cerebro, usas solo la razón, dice, por lo tanto tienes tu interés, dice, tú haces todo por interés. Y si quieres entrar en este camino, me decían, es que tienes que pensar con el corazón, tienes que saber hacer el AINI, y me quedé loco, no entendía los primeros días hace más de 20 años que quería entender y sentí este llamado, dije, no entiendo, porque en realidad las universidades lo que hacen era lo que él me decía, era cierto después, ¿no? Minkai es el trabajo, entre comillas, como un cooperativo, sin una ambición, ojo, economía con una visión de ética, deber, respeto, bienestar dentro del Ayu, la comunidad. Es decir, la concepción de Ayu se ha roto. Cuando no hay esta concepción del ayo, estas esencias comienzan en el Huayrash. Es decir, comenzamos siempre la cuestión cómo en el mundo el número 4, la chacana está tejido, cómo el redondo y el cuadrado está entramado para entender de dónde nacen los problemas o por qué nosotros. Y es más, cuando nosotros decimos, y cuando intervenimos en el código IETAM, a través de múltiples sistemas de intervención, es muy bueno. O sea, bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la desarmonía en el mundo andino, del código MAWI y EYKP NAWI. ¿Qué significa esto? Estos códigos no pertenecen a filósofos en nuestro mundo. Esto no son dueños nadie. Esto nadie es que ha creado este filósofo y tengo que nombrar a este filósofo. Nuestra medicina no va por una creación del ser humano, sino es una producción divina. La diferencia mucho. Por eso no puede haber, o sea, cuando hablemos de tú a tú o cuando habrá un respeto mutuo, algo así, preguntaban, no puede haber, porque si hay eso, ya no sería sabiduría, ya sería una ciencia, lo que el occidente dice, comprobable, aplicable, verificable, y por eso ya no es charlatanería, ya no es esoterismo. Por lo tanto, yo limpio con cuy negro y saco un tumor. O sea, tengo que comprobar hacia el otro sistema. Y cuando compruebo eso, dice, no, ahora sí es ciencia, pero ya no es sabiduría. Es decir, si es que entráramos en el otro sistema a validar, es decir, ya no,
en X tiempo ya no habrían yacha, ya no necesitarían a yacha porque ya no hay sabiduría, dirían, aquí está escrito, mira, ahorita ya vamos a estudiar, ya vamos a, es decir, no se puede, no puede pasar esas cosas, ¿no? A veces las preguntas son interesantes cuando hacen, ¿no? Bien, vamos a ver eh, el altar de Salcanmayua, es decir, tiene justamente lo que decíamos, una línea invisible, una línea conocida o desconocida. Bien, el Ishka es un código de decreto. El Ishka es un código de que ya está hecho, así es y así será. Es decir, Nishka, Nishka, Nishka es un decreto que nuestros taitas decían, ama shinaningich, mana shinaninalich, shinanishkangi, mana shinaninacho. Entonces yo no entendí estos códigos cuando de niño, y hasta ahora hablan, pero en nuestras culturas está ahí todo el código cosmotelúrico, pero no está empoderado y peor aplicado como debe ser dentro de la medicina andina. No. Entonces el código dice, ¿qué pasa? Kati, shka. Guaira, shka. Happy, shka. Manchari, shka. Entonces siempre estamos la dualidad en este codificado cosmotelúrico, por eso es cosmotelúrica, ¿no? Está. Ahora, dentro de esto, empezaremos con el hapishka, que es justo el umay urmay, uma urmay. Por eso decían uma nanay, umay hapinga, umay unguikuna tokushkan, umay, que diríamos entre comillas iras. Estoy tratando de, para que puedan entender, si es que yo hablara solo quichua van a decir, no logré entender nada. Trato de colocar, como al inicio tope que nosotros hablamos códigos lingüísticos, no una traducción literaria en medicina, especialmente. No, Umayungu Iras se encajaría un chance el cuerpo mental, es decir, ¿no? Sería como un atrapado el código SEM. Conductas antisociales, es decir, justo, o sea, es la cuestión de que el instinto se empodera, es decir, todo el desequilibrio, o sea, no es consciente de lo que hace. Por eso, este desequilibrio era controlado en el Incario. Después de la conquista, no, esto se rompe porque ahí viene todo, los impulsos sexuales, los instintos, ¿no? ¿Qué se afecta? El Yanashungo. Por eso el código YYKP es el código que trabajamos en base a los mancharis, que es el Yanashungo, el Kiyushungo, el Pukashungo y el Urakshungo. Es decir, los ñauis y los pogios, diríamos. Nosotros no trabajamos en sistemas de chakras y muchos taitas que están en este camino hablan de chakras, están haciendo una no sé, una mezcolanza. Entonces muchas veces decimos, ¿es o no es medicina andina? Chaupi, chaupi o qué mismo es, como trabajo. Entonces, en este sentido, vienen estas inconsciencias. En pocas palabras, diríamos como que eres picaflor. Claro, eres inconsciente, pues, o sea, el uma urmai, pues, es el uma urmai, pues, o sea, ni nanchi, ni nandi karin, ni nandi chaykanen, y mata remanjanenga. Claro, o sea, tienes dónde hablar, dice, no sé, pero guarmitas charis, pues, que han o así chinguianen, o sea, tú tienes este deber, tienes un compromiso, pero a ti no te importa, o sea, ¿qué te pasa? Sabes que estas cosas no puedes robar y dice, pero tengo esa atracción, ¿no? Comienza, ¿por qué? Si me preguntan en el Icario era controlado. Si quizás había el 1%. Guamampoma, Ciesa de León, algunos textos que podemos revisar para ver un poco de esto, ¿no? En realidad después se corrompe esto, pues con la conquista esto se hace, estas áreas se rompe, el código Yetán se rompe, totalmente se rompe. Y por lo tanto se somatiza, se densifica estas cosas y viene una gama de enfermedades. Katishka es el alpa tierra relacionado al ombligo. Ukui urmai, es decir, materia, se comienza a somatizar. Por eso dice los rituales, hay que hacer en tierra y no hay que hacer en tierra, porque se puede somatizar, se puede desequilibrar el cuerpo físico, ¿no? Se puede como seguido, te ha seguido esto, ¿no? Y dentro del Caipacha, la tierra están las montañas y mucho más que unas montañas, los templos, ¿no? Es decir, tienes dos opciones, tener conexiones o tener desconexiones.
Es decir, desarrollar la supraconciencia o simplemente el estado de conciencia. Es decir, aquí puedes entrar en ámbito divino o simplemente no. Es decir, para entrar a Yachak es que hay que tener esta conexión necesariamente. Por lo tanto, tu cuerpo físico debe ser alquimizado. Es decir, en pocas palabras, casi, cuando hablamos del alto misayo, desde la nación quiero, casi nunca debe asistir al médico. Es muy extremo lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, porque si hablamos de la esencia pura del código cosmotelúrico, es eso, es eso. Bien, vamos al Huayrashka, que es el Huayra, ¿no? No, aire, el Ayu Urmay. Ayu Urmay, es decir, el cuerpo espiritual. Dicen Ayu Manalikashka. Ayu y Aya, siempre hay en nosotros Ayu y Aya. Es decir, el Aya, por eso hay el ayahuasca. Y el Ayu es la energía que te potencia, que desequilibra al Aya, porque el Aya es la energía que va en contra del Ayu. Es decir, los dos se desequilibran. Entonces, el Ayu Urmay es que tú perdiste la energía vital, es decir, el ego aumenta y el Aya aumenta y el cuerpo espiritual se desequilibra. Aya, lo que hablábamos, Supa y lo traducen como diablo. En nuestro mundo, más que un diablo, no existe un diablo. La figura de diablo viene desde el occidente. La figura de Supai es una densificación de una energía. Por lo tanto, el Supai no es tan malo como se cree, como el diablo que se cree. El Supai, cuando se densifica, sí desequilibra, pero sí necesitamos del Supai para quitar en cuestiones de... Antes no había hechicería, brujería, porque las brujerías vienen de occidente. Hoy sí hay, y necesitamos de una energía Supai, el cuy negro, que absorbe, ¿no? ¿No? Entonces, ciertas partes del cuerpo comienzan a afectarse, es decir, como enfermedades desconocidas. Mana rexis con goikuna, kaika ormo con goikuna, kaikuna ka tuyo un goikuna y aguas un goikuna, kaikuna shugun goikuna mishka, dicen ellos en quicho, ¿no? Entonces, uno entender toda esta codificación, lo que decían nuestros expositores anteriores es verdad. Es que tienen que ir a vivir en las comunidades. Exacto. ¿Dónde está nuestra universidad? A través de la materia, a través de las comunidades, nuestros taitas y nuestros, esos son los, ahí está la filosofía, ahí están los códigos, ahí está todo, ahí están los textos, ahí están los libros, ¿no? Bien, es la cuestión de ruptura de un estado de conciencia, ¿no? Y va involucrando al Pukashun. Pukashun, ¿no? El corazón espiritual, ¿no? Se detecta con mirada nada más. Y lo que decían un poco ya, aquí viene la intervención de las plantas. En cada uno hay elementos de la Pachamama, de la dimensión de Pachamama, cómo intervenir, ¿no? Mancharishka es relacionado al Yaku, ¿no? Asiurmay, es decir, el Asiurmay es Goleman diría, bueno, voy a tratar de fusionar, me disculpan también, le dirían la inteligencia emocional, ¿no? No, el miedo va en contra, o sea, invadiendo. El mancharishka, dice, ¿no? Así Urmay, es decir, como que tiene ansiedad, como que el cuerpo se bloquea, tiene limitación, debilitamiento, o sea, es propenso a enfermizo, es unguy, zapaka, guawaca, unguy, zapaka, escaninga, mana alianca, ni kaitara, kote ormani, kaikaña, mancharishka, mi cascanganinga, kaikaña, imata, yakuan armachinajanin. Aquí tenemos todos los elementos para intervenir. Aquí tenemos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? El Yurakshun. Cuando tenemos claro estas cosas y cuando tenemos el Yana Shungu, Yurak Shungu, Puka Shungu y Kiyu Shungu, ya tenemos somatizado o las áreas o los pogios o los ñauis por donde tengo que trazar, ¿no? Es decir, nuestra filosofía, nuestro más que una filosofía, nuestra cosmovivencia es Samay, Sami, energía. Es decir, un desequilibrio de calor y frío, ¿no? Chiri, uno. Bien, aquí un poquito, ¿desde qué principios o leyes nuestra medicina se rige de las leyes naturales cosmotelúricas? ¿Y cuáles son estas leyes cosmotelúricas que muy pocas veces lo han de haber topado? Es uk, que se cae, cape, pisac, cri, cag, mag, cli, peni y todo. ¿Qué son estos?
Estos en pocas palabras están los yuya, yacha, y munay, yana shungu, kiyu shungu, puka shungu. En español estaría todo lo que hoy en la actualidad ustedes en el sistema convencional dicen la psiconeuroendocrinología, que es una nueva corriente que salió. Es decir, es el código YYKP que nuestros taitas estaban practicando, es los códigos de los shungus. Es decir, o sea, antes que la psiconeuroendocrinología, hoy que está, o sea, nuestros taitas ya intervenían, porque había sanación, ¿no? Bien, entonces aquí está todo, esto no es dueño nadie, esto no es dueño un filósofo, un ser humano de carne y hueso. Esto está en el cosmos, esto está en la naturaleza, esto hay que trascender con la chacana a las dimensiones del Caipachal, el mundo conocido con el mundo no conocido. Entonces, aquí está toda la esencia, es decir, no somos indígenas, no somos indios, no somos longos, no, tampoco somos runas. Nosotros decimos somos runa pacha, es decir, el resultado de convivencia con la dimensión pacha. La dimensión pacha ya dijimos que es decir, es un todo, es un toroide, es decir, es un ser con 4 logias o 4 estados, consciente, lógico, equilibrado y armonizado. Cuando en un taita no se encuentra estos 4 elementos, o el tawa causai o el runa pacha, no es un yacha. No se puede. Esto no se puede aprender en la universidad. No se puede, ¿no? Y la muerte es parte de la vida. Muchos dirán, pero ¿y ahora? No hay paraíso. Ese es otro tema muy profundo, ¿no? Bien, vamos, es decir, ¿cuál es el diagnóstico o el sistema cosmotelúrico? Acá está. ¿Por qué trabajamos con el Tari que está acá en la esquina? ¿Qué significa el Tari? ¿Quiénes saben del Tari? El Alto Misayo y el Pampa Misayo, dirían los queros. El Yachak, diríamos nosotros. El Pampa Misayo es el universo propio, lo que dijimos, la Pacha, Pacha, es decir, la dimensión Pacha, el todo. Es decir, ¿qué está en la Pacha? ¿Qué estaba o qué está? ¿Qué es lo que nuestros abuelos miraban? Esto, aquí está. Todos los ñauis, los 4 ñauis, el código YYKP, y aquí están los pogios, y aquí están todo. Cuando hacemos la limpia de Cuy, cuando yo hago esto de la limpia de Cuy, esto está visualizado en mí. Ahorita está con el Tari, en el Cuy es más fácil. En el Tari es este código. El Katishka, la cuestión neuro, Guairasca, la cuestión psico, diríamos, estoy tratando de canalizar, ¿no? Hapishka, lo inmuno, Mancharisca, endocrino. Es decir, la nueva corriente psiconeuro en mundo endocrinología, porque tengo una especialidad en eso, por eso sé, porque estudio y veo cómo hablan ahora que el nuevo médico tiene que intervenir, dice, ya no solo dice la cuestión clínica, ya tienen que ser psicólogos, ya tienen que preguntar la cuestión. Digo, pucha, pero recién como que quieren evolucionar, digo, no. Esto no es menospreciar ni decir que uno es mejor, otro es peor. Es la realidad que estoy compartiendo, ¿no? Es decir, el TARI es un todo. La persona que diagnostica y trabaja con TARI es el IACHA. Y algún momento que ustedes vengan, solo cojan el TARI y les diré quiénes son y qué problema tienes. ¿El por qué? Por esto. Y diré que tú tienes Katishka y Luairasca, el Mancharisca, el Apisca, el Kilu Shungu, Yana Shungu, Puka Shungu y Ura Shungu, ¿no? Entonces, es uno de los sistemas de diagnóstico, el TARI, la chacana, el abuelo tabaco. Es decir, porque somos el universo. Por eso muchas veces dicen universo propio. Universo propio. Bien, el fuego, el huevo, cuando escuché que exponían, es que hay que tener sistema de diagnóstico propio y muchas cosas que escuché, que la rigurosidad y todo. O sea, en este nuestro caminar no nos interesa cumplir la rigurosidad, ninguna cosa, cuando en realidad así, y eso pasa en las comunidades. Dice, a mí me han dicho, Raimi, a mí no me interesa nada, dice. Yo soy taita aquí, el que quiere viene, yo en mi comunidad, con la comunidad me rige, el cabildo me rige, no estoy violando nada, limpio el cuy y curo las plantas y punto. A mí no me interesa nada, dice. En realidad, eso era, pues, o sea, yo no tengo que, no necesito que alguien me reconozca como taita y como. Entonces, como que hay esa extremidad también, ¿no? Bien, vamos a ver.
Entonces, ¿qué pasa en estos manchariscas, catiscas, guairascas? Cuando aquí tengo CPOC, que es un código que me permite entender en cada cuadrante cuál de los manchariscas, japiscas está y cómo hago los círculos, tipo, un poco entendiendo como biomagnetismo, bioenergía, algo así diríamos, porque aquí sería ayuyachina, ayuyashkai, samayachina, hambiachina. ¿Con qué todos los instrumentos andinos cómo curamos? Aquí viene el sistema diagnóstico y el sistema de intervención a través de sonido, por eso hay sonoterapia. Acá ven las COAS, los pagos, que en Ecuador nos masacraron aquí. No tenemos ningún lugar donde se puede entender, donde se pueda armar o donde se pueda comprar o donde se pueda compartir las COAS. No hay, mientras que en Bolivia y Perú sí hay. Y si es que aquí ven una llamita seca, si es que aquí ven el útero, que yo hice un relajo para sacar el útero de mi dualidad en el hospital, porque la ley bonito habla, pero cuando queremos entrar, yo digo, ahí nosotros tenemos que armar hasta los dientes todo. Y si es que hay que ir en contra, pues hay que botar puertas, porque la ley ampara y mi principio filosófico es así, tiene que respetar y punto. De a buenas o de a malas, yo saqué el útero de mi dualidad y lo tengo. Y cuando dicen, pero uy, ahora estos manes son brujos, son unos malos, dicen, no. Bien, entonces las cosas son parte de todo un sistema. Aquí muchos yachas saben, pero no comparten. Ellos viven para competir, no para compartir. Y todo el sistema de plantitas, los chiris, los cachi, chamo, cari, guarmi, es decir, todo, la combinación, es decir, todos los pagos en las montañas, los baños en las lagunas, todo este sistema, la ceremonia con cuy negro, en el libro que terminé de escribir, ahí hablo toda la ceremonia de los cuis negros, cuis blancos, las partes de los cuis, cómo hemos en COVID hecho esta radiografía de la radio X y con la radiografía del cuyo y la intervención, cómo hemos curado. Todas estas cuestiones, algo que se puede escribir, algo que no se puede escribir, ¿no? Bien, vamos a ver cómo entonces el cuerpo se convierte en toroide, cómo se convierte en el universo, por qué se genera la sanación, es decir, aquí lo más fuerte es las plantas enteógenas, el abuelo Cayampa, el abuelo Casha, el abuelo Guanto, el abuelo Chamico, y cuando el Yachak tiene esta gama de convivir, porque el Yachak no puede aplicar, ¿cuál es el laboratorio del Yachak? ¿Cuál es el complemento del Yachak? Tú mismo. No puedes aplicar una medicina cuando tú nunca hayas vivido. No puedes aplicar ayahuasca cuando ni siquiera sabes qué es ayahuasca, no sabes cocinar. No, el propio laboratorio eres tú y punto. Y tú tienes esta conexión divina, por eso eres sabio, mientras que en el occidente no. Tú no eres un laboratorio, te van a crear un laboratorio, las máquinas y todos los procesos químicos, y desde ahí viene la industrialización, ¿no? Bien, y vamos a ver aquí cómo el código Ishkan, los Yupaikunas, son los números. ¿Existían los números? Sí. ¿Existían los Kelkas? Sí. ¿Las escrituras, los códigos andinos? Sí. El problema es que no nos adaptamos al sistema occidente que nos piden, es lo mismo que pasa en medicina. El sistema occidental pide esto y como el sistema ancestral no cumple, dice, bueno, vayan nomás tranquilos ustedes, sigan en su puesto y no nos jodan, o sea, como que hay este divorcio. Entonces, desde esto también está tejido en cada cuadrante. El 1, 2 es Apishka, el 3 y 4 es Huayrashka, 5 y 6 es Mancharishka, 7, 8 es el Katishka. Y una vez que tengo este código, solo con el nombre de cada uno de ustedes, porque en realidad en nuestro mundo andino mi nombre está interrelacionado con el cosmos. Por eso nosotros siempre fuimos pachas, a Apus, a Mautas, a Huaquis, todo. Nosotros nos llamábamos Francisco, Gerardo, Johnson, Michael. No, 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 esto viene después. Nunca vas a ver a un chino con un nombre de Francisco. Ellos van a llamar Yukyunyu, Hawaiian, Kakawaki, Kokomoto. O sea, desde ahí viene cómo amas. Y mientras que nosotros, los pueblos indígenas, están masacrados estos principios, y entonces, pero se puede también, porque aunque tengan Pedro,
tenemos en nuestros códigos genéticos esta esencia. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa? Aquí está con un COVID nomás. El COVID no es quichua. El COVID, ¿cuántas palabras tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sumado me dan 15. Sumado estos, porque son duales. Siempre la dualidad existe. Sumamos la dualidad, dividida la dualidad, me da 6. ¿Y dónde me cae? Me cae en Mancharisca. Y el COVID, por eso, muchos dicen, es una pandemia. Desde la cosmovisión, aquí estoy explicando. Mira cómo está tejido y dónde nos cae en Mancharisca, que es el debilitamiento del cuerpo emocional, el fornix, diríamos, del sistema límbico, diríamos. En realidad, nosotros en nuestro centro hemos tenido esto, justo entendiendo esto, hemos intervenido con plantas maestras y todo, y aquí está. Aquí estoy con usted dando conferencia y todo lo demás. No me he vacunado, no porque es malo ni es que estoy en contra, no me nace. Y muchos me han preguntado, ¿y por qué no se vacuna? Me han llamado, ¿vacuno o no vacuno? Digo, eso tú vele qué dice tu cuerpo. Lo que te puedo guiar es por qué no, porque sí, desde mi concepción, pero mi concepción no es tuyo. Lo importante es que tú debes sentirte bien. Cuando te sientes, crees que sientes bien con la vacuna, pues vacúnate porque te vas a desequilibrar, porque el mancharisque es de eso, el mancharisque es de eso, ¿no? El yuraxungu se desequilibra. ¿Cuál era el yuraxungu? El pulmón, ¿a dónde atacaba? Al pulmón. Mira cómo está enraizado esto, ¿no? Bien, es decir, para ir finalizando, para mi propio pensamiento, o sea, sería, yo siempre digo esto como, como una profecía. El momento cuando quizás habría respeto, cuando haya una inserción como cátedra en ciencias médicas, la cátedra de medicina andina. Ahí sería mi sueño que algún rato, aunque sea de viejito, quisiera ver, dije, por fin se cumple lo que yo tanto decía. Ahí es cuando no habría un divorcio, ¿no? No habría un divorcio. Y los IACHA también involucrarnos en algunos sistemas de la medicina occidental. Es decir, los dos comenzamos. No puede igualar, no se puede igualar, pero se puede convivir, se puede, pero esto pasaría cuando trascendamos, cuando los médicos deberían de trascender. Es una otra loquera que yo digo, el médico debería de probar plantas enteógenas, debería de trascender, debería de bañarse en los cerros, debería de sentirse, porque quizás muy pocos médicos son extranjeros, y más bien los extranjeros están aquí para experimentar, mientras los mestizos se creen de sangre azul y dicen, no, pues comer eso, comer machica, ir a la montaña, no, son de brujos, yo soy médico, pues no, pues. Entonces, como hay estos procesos psíquicos dañados, complicado, o sea, esto sería cuando trascendamos, ¿no? El IACHA se ha insertado en los subcentros de salud, muy pocas veces vemos. Yo mismo peleo en Salazaca, que es pueblo indígena, es pueblo de runas, peleo mucho, soy rebelde. A los médicos digo esto pasa. De nada, que ellos se sienten los de sangre azul y casi me he topado muy pocos, a excepción de algunos muy respetuosos, muy mágicos, son médicos, pero a veces yo mismo digo, wow, estos son amautas, estos no son médicos, estos son amautas. Digo. Ruptura del ego médico y tejer el principio de wow, Quiñucan Chipura, es decir, ruptura de los complejos. Vivencia comunitaria, medicina ancestral, respeto y convivencia dentro de las comunidades, ¿no? Sistemas de salud no estandarizados. La sabiduría no se puede estandarizar. Ahí está el problema. Muchos dicen, pero compruébame, Raimi, cómo con el huevo detectas, cómo lo absorbiste, cómo, o sea, digo, hay veces digo, mejor me voy porque no voy a sacar nada terminando. La energía se termina pues en estos tipos de conflictos que tincuy, nacuy, tincuy, pero es un tincuy enfermo, pues. Se puede generar con un médico que esté como los dos antecesores expositores, yo lo veo mágicos. Con ellos se podía generar un verdadero tincuy, pues exacto. Pero con otros no, pues ese tincuy me va a estar jodiendo pues todos mis cuerpos, mis 5 cuerpos, ¿no? Bien, ya Chagamauta Runa Pacha, un poco aquí están los 4 shungus, mente, cuerpo, espíritu, emoción y la energía macro, que es el Kuyai, y listo, algunos links que puedo compartir. Muchas gracias, Yupaichani, merci, Yumitzagme, thank you, obrigado. Yu Paichane,
Taita Raimi, Kikimba, Rimaikuna, Sumaknikan. Mil gracias, hermano Raimi Chiliquinga, hermano Salasaca, que nos ha compartido sus conocimientos, sus saberes, su capacidad y su experiencia en este espacio. El segundo diálogo intercientífico entre sistemas de medicina. Queridos y queridas participantes, está abierto el foro para que ustedes puedan realizar sus preguntas, sus interrogantes al expositor, doctor Raimi Chiliquinga. Están abiertos los micrófonos y les escuchamos. Le voy a activar el micrófono a Julia Tepan, que tenía su manita alzada. Estimada Julia, por favor, si puede activar su micrófono. Julia Tepan. Creo que la compañera Julia Tepan tiene algún problema. Vamos a dar paso a la siguiente manito, que estamos con Alexandra Miranda. Por favor, Alexandra Miranda, active su micrófono. Parece que no está al aire. Bueno, hay un comentario que me parece muy importante y que merece otro comentario por parte de nuestro expositor. Dice, felicitaciones, se trata de Rodrigo de la Cruz, que nos escribe diciendo, felicitaciones al hermano por esta presentación en el rescate y fortalecimiento de nuestros saberes y conocimientos indígenas. Sin embargo, estos mismos conocimientos en el ámbito de la propiedad, si no están protegidos legalmente, se consideran conocimientos que están en dominio público y que pueden ser usados de manera indebida y apropiados por terceros usuarios, en detrimento y vulnerabilidad de nuestros conocimientos colectivos. Dice la alternativa, usted mismo lo ha manifestado, sistematizarlo, publicarlo, registrarlo y establecer protocolos comunitarios de protección. Para usted este comentario, querido hermano. En realidad es así, acotando esa parte corto, en realidad es así. Justo esto se dan cuenta en las comunidades ya, y muchas veces ya no quieren hablar, ya no quieren decir, muchas veces la cultura no indígena viene y dice, Raimi, pero ahora ¿por qué me vieron raro? Dice, porque ahora ya no es lo mismo el indígena que antes daban choclitos, llamaban acá, decían el amo, el rey, el cholo, dice al cholo toca ir. No, haya cambiado. Y estas cosas, en realidad, el punto es que el sistema educativo no enseña a trabajar la metacognición. El punto es que es una educación enfermiza, por lo tanto, el niño sale traumado y no tiene esta capacidad de trascender. Y nuestros taitas también fueron cristianizados. No es que estoy en contra de Cristo, ninguna cosa, respeto mucho a Cristo y es un ser mágico también, ¿no? Pero el sistema cristiano utilizaba la palabra Cristo, lo masacraron, lo robotizaron y mi papá mismo pasa eso. Hay cosas que me he olvidado, dice, me preguntas mucho. Y entonces hay cosas que mucho he aprendido de la Biblia, mucho he aprendido de cosas que para ti no te han servido, me dice. Entonces, estas cosas en realidad van en los pueblos matando. Y los antropólogos y algunas cuestiones, cada palabra saben y van analizando, y algunos han hecho mal los estudios, los libros publicados mal. Entonces, por eso siempre veo muchas cosas, muchas tesis totalmente descuadrados. Y a pesar de eso, a veces eso lo patentan, ¿no? En sí, el análisis que hacen, sí, nosotros
nosotros, desde mí, desde ustedes que están escuchando aquí, el mensaje que ustedes deberían de ser luz, deberían de ser guías, deberían de ustedes a los pacientes que en cada distrito llegan a decir, ¿cómo te llamas, Juanito? María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás en el colegio? ¿No? ¿Qué tal? ¿Por qué no haces que te gusta la medicina andina? Motivar, porque eso no hay. Y el indígena lo peor es vestir con poncho, vestir así, es un longuito que entra al hospital y ese no sirve. Pero para los otros, buscan una manera como absorber y convertir en textos, sacar sus maestrías, sacar sus PhDs y de eso decir, bueno, yo viví en Amazonía, yo viví con pueblos y yo soy el chamán y ganan millones, yo veo así en internet, así que gente que son fuera de las comunidades que han vivido, han absorbido y se sienten los dueños y ganan millones por sus talleres. Es la realidad que estás comentando, pero lo que yo digo es que ¿qué estamos haciendo cada uno? Esperemos el sistema educativo. Ustedes que están aquí más de 270, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es tu compromiso de despertar esa chispa en el Runa a que comiencen a decir, mira, límpiate con un huevito, ándate donde un yacha, mira, tómate algunas plantas, pregunta a tu mamá también, te voy a mandar esta pastillita también, pero pregunta a tus abuelitos, verás que así te vas a curar. Eso significa H, eso significa a que tú estás despertando, a que tu mundo es bueno y poco a poco él va a ser un amauta, va a amar y va a escribir. Eso es lo que pasó a mí, porque no aprendí aquí, no me despertaron aquí. A mí me despertaron en Suiza, Bélgica en Holanda y Francia. Me jalaron las orejas, me desperté y desde ahí dije, aquí hay una cosa encerrada que en cada uno de nuestros runas y en cada uno de los códigos genéticos de ustedes también, porque ustedes vienen de un linaje runa, y muchos no aceptan eso también. Entonces tienen que ser H, tienen que ser luces. Gracias.